Imagen de Santidad presenta Temas y Debates con el licenciado Selvin Brevé. Damos gracias a Dios en este día que nos permite la vida también, es una bendición. Y la Biblia nos dice en uno de los salmos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por lo tanto, hoy no ha sido la excepción. Dios ha sido bueno y sus misericordias han estado con nosotros. Y si estamos aquí en este lugar, en este espacio, desarrollando este programa, es porque Dios ha sido bueno. Y queremos bendecir su vida. Además de bendecirle, pues compartir también uno de los temas muy importantes. Nos parece que el tema de hoy es muy bonito. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con la paternidad para usted como hombre. Así es que, esposa, si usted está en casa y su esposo está medio divagado, llámelo para que se quede con nosotros y que en familia, usted y nosotros más los invitados, podamos compartir un bonito tiempo hablando de la paternidad. Les saludamos aquí en Juticalpa, donde están las señales de esta televisora, Canal Imagen de Santidad, en los diferentes caseríos hasta donde llega la señal. Pero ahora, producto de la tecnología, a través del Facebook podemos trascender a las naciones. Y eso es una bendición, ¿verdad? No trascendemos con cosas negativas o cosas que van a impactar negativamente en la sociedad o en la familia, sino con la luz de Cristo, con el consejo de la palabra, y eso nos llena. Eso llena mi corazón y me da esperanza de que la luz de Cristo todavía puede irradiar su vida. Tal vez si en el transcurso del programa escucha algún problema en mi garganta, pues no estoy muy bien, pero no me la quería perder sinceramente y queremos compartir con usted este tema. El tema de hoy lo hemos titulado La huella del Padre Padre. ¿Por qué padre dos veces, verdad? Porque padre puede ser un buen padre, que no los estamos viendo todos los días. Se acerca la época del Día del Padre aquí en nuestra Honduras y hay algunas celebraciones para los padres de familia. Creo que en los hogares donde el padre en realidad cumple con esa función que le corresponde delante de Dios y de la sociedad, lo más seguro es que hay bonitas celebraciones allá a lo interno de la familia. Pero ¿qué donde no hay un padre? O hay un padre que no está cumpliendo con su función. Queremos hablar de este tema y yo quiero presentar a mis invitados. Quisimos que fuera una pareja para que nos hablen pues de algunas interioridades, nos den algún consejo. Y creemos que como padres también nos equivocamos porque somos seres humanos y creo que de eso se va a tratar el programa de hoy. Está conmigo la esposa de mi pastor, la hermana Rosario Paz, a quien yo le doy la bienvenida. Y está también mi pastor, el pastor Osvaldo López. Ellos son esposos, son los pastores de la Iglesia Central de Santidad en Juticalpa. Y yo quiero agradecer la comparecencia de ellos a este programa y estoy seguro, porque hemos orado a Dios, que será un muy bonito programa. Hermana Chayo, bienvenida. Amén. Muchas gracias, hermano Selvin. Es un privilegio el poder estar en su programa. Yo creo que no muy frecuente, ¿verdad? Segunda vez, pero siento una bendición muy especial. Estoy enferma, quiero decirle de la garganta, pero cuando Sí. usted dijo, hay disculpas también, ¿verdad? Pero no los quisimos perder. Y aquí estamos, un saludo muy especial a todos esos televidentes que están muy pendientes de este programa. Es una bendición, hermano. Gracias. Pastor Osvaldo.
sus palabras también. Sí, buenas noches, hermano Selvin. También a ustedes que nos ven a través de este programa y a través de este canal. Creemos que es una bendición poder saludarles. Y también hoy nos dirigimos no solo a aquellos que nos ven a través del canal, sino también a través de Facebook. Saludos a todos dentro del país y fuera de él también. Pues la intención, como ya lo dijo el hermano en este programa, queremos hacer algunos comentarios acerca del verdadero Padre. Y de hecho estamos emocionados porque queremos hablar con franqueza. Y parte de hablar con franqueza, queremos hablar realidades que vivimos diariamente. Y para esto no necesitamos, sí es necesario, pero no es lo más importante ir a consultar a bibliotecas sobre conceptos, sino más bien cosas que hemos vivido, que estamos viviendo y somos padres, tanto el hermano Selvin como yo, los dos somos padres de hijos y también tenemos, bueno, en mi caso yo todavía tengo a mi papá, mi esposa tiene a su papá, en el caso del hermano Selvin todavía no, pero él tiene muchos recuerdos de su padre. Muchas gracias. Y cuando revisamos el papel de padre, creemos en este espacio televisado que es una necesidad analizar el impacto del papel del padre, el impacto que está desarrollando en la sociedad. Es tan importante porque hoy vemos una sociedad con diversos problemas. Una sociedad con muchachos que hoy son pequeños, en unos pocos años son adultos y pronto serán padres, y esa huella que se va dejando en ellos, como que la forma en que ellos han sido formados, valga la redundancia, conducidos en el proceso cuando fueron hijos, a ellos les parece que está bien ese papel. Y eso es lo mismo que ellos van a desarrollar. Por ejemplo, un padre que golpea a su madre, un padre que golpea a la familia, se vuelve como un paradigma en el muchacho, y este es un estilo de vida de esta persona, y para él pensará que es lo más normal. Pero yo quiero poner como base un pasaje de la Biblia, y sobre eso nosotros queremos establecer el análisis de hoy, ¿verdad? De ese impacto paternal. Dice la Biblia en el Salmo 127, del 3 al 5, ¿verdad? Es muy precioso el Salmo, y habla de que si el Señor no cuida la casa, en vano lo hacen los que la cuidan. Si no guarda la ciudad del Señor, pues en vano vela la guardia. Pero este pasaje ya en el 3, 127 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Mire qué bonito, ¿verdad? Herencia para quién, ¿verdad? Algo así como de analizar. Cosa de estima el fruto del vientre, mire, como saetas, y es ahí ya cuando inicia el papel del padre, pastor. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado, ojo padres, bienaventurado es 3 veces feliz, un padre, ¿verdad? Al hombre. Feliz, dice, el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esto quiere todo un análisis, pero queremos ponerlo como punto de partida, ¿verdad? Pastor, ¿cómo ve este pasaje para iniciar una discusión sobre el papel del padre y su impacto en la sociedad? El pasaje leído no es una promesa, porque algunos lo consideran más como promesa. Más bien es como una consecuencia de... Y lo que él está es como anticipando, así será el hombre que teme a Jehová. Entonces será producto de... Entonces le está explicando primero que el padre es un hombre. Hay cosas muy interesantes que la Biblia es tajante, y no porque es radical por querer ser radical, sino porque para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, y para nosotros Dios es perfecto.
él no se equivoca, él no hace las cosas mal hechas y luego después como que las quiere rectificar. Especifica claramente quién es. Dice el hombre que teme a Jehová, y está hablando de un varón que tiene hijos y que engendra hijos, porque menciona también, dice, habla del fruto, el vientre de la madre. Mire que está muy interesante que menciona el cuidado. Cuando usted leyó este pasaje, inmediatamente pensé, de hecho es una mala huella de aquellos hombres que abandonan a su mujer cuando está embarazada. Sí. Otros que solo la preñaron y nunca más volvieron a buscarla. Entonces, desde ese momento está dejando una mala huella en la vida de ese niño o niña que pronto van a nacer. Está hablando pero también pensemos en aquel hombre que maltrata a su mujer cuando está embarazada. Allí ya está comenzando a marcar huellas en ese niño. Nacerá frustrado, Sí. nacerá resentido, como decimos nosotros, nacerá con complejos. Pero también allí la Biblia le está explicando de el hombre diferente, el hombre bienaventurado, el hombre feliz, el hombre dichoso, el hombre que dice la Biblia que no se avergüenza de sus hijos cuando habla. En la ciudad la gente lo conoce, no por la cantidad de dinero que tiene, Sí. no por la cantidad de mujeres que logró embarazar, no por los títulos que haya obtenido, o sea que el título no es malo, eso es muy bueno para la gente que estudia, que persevera, pero en este caso le está hablando de qué es lo que hace sentir a ese hombre feliz, dichoso, por el tipo de hijos que tiene. Dice, allí le está hablando. Entonces es aquí donde nosotros los varones debemos estar muy ocupados en trabajar para ser buenos padres, porque realmente no es una tarea fácil. Claro. Simplemente, como decimos nosotros, pues preñar una mujer no es tan, una vez dije yo en una predicación, y eso lo hacen hasta los animales. Sí. Educar hijos, criarlos responsablemente, ser buen padre, eso es una tarea nada fácil. Sí. Y no hay un momento en el que uno puede decir, ya terminé. O sea, quizá terminó una etapa, pero no es que su papel de padre terminó. Son etapas que van cambiando en la vida de nosotros y en la vida de los hijos también, pero seguimos siendo padres. Es decir, para el hijo, el papá sigue siendo padre hasta que muere, y muchas veces el papá muere y todavía. Yo estaba pensando un caso que escuché en la Escuela del Sembrador, el hijo, uno de los hijos de don Donaldo, quien fundó la Escuela del Sembrador, cuando su papá ya había muerto y él asumió la dirección de la escuela. Y llegó un momento que dice que él había un problema en un cultivo de arroz. Él fue un día por la mañana y lo encontró problemas. Y él iba triste porque no sabía qué hacer. Y él pensó, si estuviera mi papá vivo, ¿qué haría en este caso? Y dice que inmediatamente él se acordó. Cuando mi papá tenía un problema y no sabía cómo resolverlo, se arrodillaba y se ponía a orar a Dios. Pues eso voy a hacer yo. O sea, el papá ya había muerto, pero el hijo recuerda lo que su papá hacía y que le funcionó. Entonces dice, ahora voy a hacer lo mismo que mi papá. Imaginen lo que estoy diciendo. Sí. El papá ya había muerto, pero ese impacto en la vida del hijo todavía
Claro. estaba funcionando en él. Qué bien. Hermana Chayo, y hoy la sociedad, ¿con qué se encuentra? Verá, la gran pregunta para los hombres hoy, y usted nos ayuda tal vez a responderla. ¿Tendrá conciencia un hombre? El pastor decía el preñar, ¿verdad? Una mujer, y al preñar una mujer, consecuencia de eso es un hijo que vendrá, ¿verdad? Pero hoy eso se vuelve como una satisfacción sexual nada más, sin importar las consecuencias. Hoy los muchachos desenfrenados totalmente, padres complacientes totalmente, creo que olvidando la responsabilidad de que tarde o temprano esa conducta impactará en una sociedad. Ayúdenos por favor a analizar este tipo de conducta en cuanto al hombre en su papel como padre. Así es. Muy bien, hermano. Hay unos padres, ¿verdad?, que son responsables, pues cuando hablamos de huellas es desde pequeños hasta grandes, y lo que comentábamos ahorita, hoy la sociedad, muchos jovencitas que están saliendo embarazadas de sus novios, ¿verdad? Y ellos tienden a que cuando ya tienen el problema, ¿verdad?, y salen embarazadas y les dicen a su novio, estoy embarazada, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es ausentarse e irse, ¿verdad? Ya queda esta muchacha embarazada con algo que resolver y va donde sus padres, y ahora ¿qué voy a hacer? Y las jóvenes hoy en día, muchas lo toman como un problema que no hayan qué hacer. ¿Por qué? Porque también el papel del padre en el hogar es muy fundamental. Es fundamental que el padre desde temprana edad comience a instruir sus hijas de los peligros, ¿verdad?, que pasa cuando nosotros no tenemos esa comunicación. Porque hay muchos padres que pueden estar ahí en casa, pero están ausentes. La ausencia de ellos físicamente, ¿verdad?, que no están pendientes de sus hijos, de la situación que ellos estén pasando. No está esa confianza de poder dialogar y decirle, ¿verdad?, que tienen un problema. Entonces es aquí cuando viene el problema más grave, que muchas acuden, pues ese es otro tema, ¿verdad?, lo del aborto, y qué haré, y cómo voy a hacer ahora yo sola. Y esa es la sociedad que hoy en día encontramos, muchos varoncitos que se creen hombres al andar embarazando una y otra, y vemos que es un gran problema y un grave error, porque en la sociedad eso está afectando a los niños, ¿verdad? Emocionalmente, mire, estos niños nacen ya con un problema de que no se sienten seguros, ¿verdad? Porque tal vez está una madre sola cuidando de ese pequeño sin tener a un padre que los oriente, porque los papeles del padre y la madre, son muy diferentes, pero la mujer, ¿verdad?, la madre se siente muy segura cuando hay un padre ahí, ¿verdad?, cuando en el hogar están ambos con esa gran responsabilidad. Pero hoy vemos, ¿verdad?, los jóvenes no quieren escuchar el consejo, y es lo primero que hacen, ¿verdad? Pero puede ser que también muchas veces, pastor, el consejo no se comenta, el consejo se imita, ¿verdad? Entonces puede ser que el joven, viendo a papá que es el macho de casa, ¿verdad?, que es el hombre de la calle, y mamá es de casa, entonces ahí qué ejemplo se va a dar, ¿verdad? ¿Qué ejemplo va a imitar un muchacho, ¿verdad? Entonces va a imitar el ejemplo de papá, y eso impactará negativamente en la sociedad. Y el diseño de Dios es que en un hogar conformado por un hombre y una mujer, o hablando de la familia, tiene que existir esa figura paternal para que funcione como tal, pastor. No hay negociación al respecto. No hay ninguna, y lo que comentaba mi esposa, podemos culpar a los jóvenes, y claro, hay mucha conducta de ellos que no es correcta, que no es apropiada, pero también hay que entender que muchas veces también tiene que ver con la imagen del padre que ellos tienen. Hay excepciones, por supuesto. A veces uno sabe casos de
de muchachas o muchachos que tienen buenos padres, pero que ellos, su comportamiento no es el mejor. Igual que hay jóvenes que sus papás no son el mejor ejemplo, pero ellos tienen un modelo digno de admirar, ¿verdad? Por su conducta y muchas cosas, muchas virtudes que tienen. Pero la mayoría de los comportamientos de los padres en este caso, muchas veces no valoramos o quizá no reflexionamos el daño que podemos hacer a futuro. La palabra padre no va dirigida exclusivamente a alguien que engendra un hijo, sino a alguien que asume una responsabilidad que la Biblia le llama padre. Porque imagínense cuando la Biblia dice padre de naciones, padre de multitudes. Nadie engendra naciones, nadie engendra multitudes. Pero para mucha gente hay personas que han seguido un ejemplo de alguien que llegan a considerarle un padre modelo. Y muchos de nosotros hemos sido impactados por personas que no nos engendraron, pero desempeñaron un papel muy importante y llegan a convertirse como un modelo de padre. Incluso hay gente que llama, por ejemplo, el padre espiritual, es decir, una persona que no le engendró, pero sí ha tomado la responsabilidad de modelar, corregir, instruir, ayudar y proteger tanto a su hijo espiritual que llega a considerarlo como un padre. Pensemos en aquellas personas que no, por algún problema, quizás su mujer no puede concebir, o quizá él tiene algún problema, el varón, y deciden adoptar hijos y desempeñan el papel con tanta responsabilidad que aunque no engendraron a ese niño o esa niña, el papel fue tan importante que son padres ellos. Entonces no solamente es el que engendra, sino el que, como dice la mayoría de la gente, el que cría, el que educa, es el padre. Necesitamos hoy en día, la sociedad está carente de verdaderos padres, verdaderos padres. Hay un espíritu de orfandad en el mundo. Cuando las muchachas no quieren casarse, es que temen que ese hombre no va a ser un buen padre y no va a ser un buen esposo. Entonces no quieren arriesgarse demasiado. El mismo hombre que no quiere contraer matrimonio, que no quiere formalizar un hogar, él mismo es inseguro, él mismo no siente la capacidad, él mismo no está dispuesto a asumir ese papel, quizá se considera impotente, quizá no tiene la disponibilidad o quizá no aprendió un modelo correcto, no tiene a quien pedir ayuda, y entonces todo ese vacío pues le hace sentirse inseguro. Entonces nuestra sociedad, y aquí no solo la gente de la iglesia, la sociedad en general está necesitada de verdaderos padres. Lo comenta la gente en las escuelas, en los colegios, en la universidad, en cualquier lugar. El mundo está necesitando de padres verdaderos, como decía el tema, padre. Claro. Es decir, alguien que es padre dos veces porque engendró y por todo el papel que ha desempeñado asume esta responsabilidad. Sí, yo quisiera que los papás que nos están viendo, posiblemente algunos se sienten frustrados, posiblemente algunos se sienten acusados. Y esto no es para quedarse allí frustrado. Todavía es tiempo para levantarnos, todavía es tiempo para rectificar nuestros errores. No es demasiado tarde, quizá es algo tarde, pero no tan demasiado tarde como para no hacer ajustes en la vida. Pero posiblemente nos están viendo jóvenes, personas que están comenzando
su vida matrimonial o tienen planes quizá en este año de contraer matrimonio, propongámonos hacer cambios en este mundo. Cambiemos todos la sociedad, cambiando nosotros mismos y al final sucederá lo que dice el Salmo. Seremos bienaventurados por lo que serán nuestros hijos. Al ejercer la función paterna, ¿verdad, hermano? Lo que hacíamos mención, el por qué los jóvenes hoy en día, ¿verdad?, están en esta situación. Es porque esa huella que su padre en el hogar está dejando, o sea, es donde son padres permisivos, ¿verdad? Que, no, hijo, si usted a los 12 años ya puede tener novia, aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, padres, porque nuestros hijos están viendo sus pasos, están viendo la ausencia de ustedes en el hogar, ¿verdad? Porque la esposa, todo que ella lo haga. Hay muchos padres, ¿verdad?, que están ahí, sí, sus hijos saben, yo tengo un papá, pero su papá no le escucha, su papá no tiene tiempo para dialogar con él. Entonces, ¿dónde se refugian estos jóvenes? ¿Dónde piden el consejo? Afuera, con los amiguitos. ¿Y quién es ese otro amiguito? Alguien que no fue formado correctamente, ¿verdad? Sino que su padre no ha sabido aprovechar, porque nos lamentamos, muchos padres se han lamentado y han dejado pasar el tiempo, ¿verdad? La etapa de los hijos desde muy pequeños es muy diferente. Bueno, él me aconseja a mí muchas veces, porque los hijos cuando están pequeños, los de nosotros están pequeñas, ahí quieren andar, ¿verdad? Y una vez, no, quítate, hipoteca ahorita, ahí no te puedo llevar, molestas mucho. Me dice él, pero un día van a ser grandes y no van a querer andar porque usted les dijo que no. Entonces ellos, ¿cuál es lo que van a recordar ellos? Si mi mamá cuando estaba pequeña o mi papá no le gustaba que yo me acercara a él o imitara lo que él está haciendo. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Esas huellas es lo que nosotros vamos marcando. Si el padre en el hogar está ahí presente, pero físicamente, ¿verdad?, no está, porque deja que la mamá haga todo. Nosotros presentamos en Pasitos de Aventura un video de los diferentes tipos de padres. Y uno que me llamaba la atención es aquel padre que no sé, que le dice a su esposa, no sé, dile a tu mamá, ayúdame en la tarea. Yo no puedo, no es que estoy ocupado. Dile a tu mamá, papá, saqué 0 en mi calificación. ¿Qué? Asustado el padre, saqué 0. Y está castigada, pero solo eso. ¿Y cuál es el castigo? No sé, dile a tu mamá. O sea, ni el castigo sabe cuál, qué tipo de castigo le va a aplicar, porque como es un padre que está solo por estar ahí, ¿verdad? Sí. Y así sucesivamente tenemos casos, ¿verdad?, de padres que no dedican tiempo, que están demasiado ocupados, y eso es importante en los hijos, ¿verdad? Es lo que vamos a recordar siempre de nuestro padre, algo emotivo, algo que nuestro padre, que no nos mienta, que si nos ofrece algo, que cumpla, que si dice, hijo, usted saca buenas calificaciones, yo lo voy a llevar al parque, podría ser, o nos vamos a ir de paseo, pero después viene el padre y le dice, no, ya estoy muy ocupado, pero usted me dijo. Entonces ya, ¿y qué huella está dejando? ¿Qué es un padre mentiroso? ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y es como la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Nosotros hoy sembramos en nuestros hijos. Un día nosotros, usted que nos está viendo como padre, fue hijo. Y hoy tal vez la consecuencia de la formación que usted tuvo es lo que está desarrollando esa sociedad. Entonces vale la pena meditar, y este es el tema de hoy, ¿verdad? La huella del padre, ¿verdad? ¿Qué es usted? ¿Un padre? ¿O simplemente es un proveedor? ¿O es una persona que huyó de casa, huyó de su responsabilidad? Y hay una madre que está cumpliendo con doble papel, y a ella no le corresponde cumplir un doble papel porque ella solo es madre, ¿verdad? O usted, por esas malas decisiones y por ese machismo o lanchano o ese paradigma hondureño o latinoamericano, ¿verdad?, que fue heredado pues de la naturaleza, en nuestra naturaleza, y luego lo fortalecieron los españoles en la conquista, y según unas historias, pastor, que nos comentaban, los españoles vinieron solos, los varones, ¿verdad? Y acá empezó un desorden, ¿verdad?, en esta Latinoamérica, las tierras conquistadas, y eso nos ha marcado a nosotros hoy. Pero en realidad hay una naturaleza de pecado también, y es necesario
ser confrontado con esa verdad. Y hoy que se acerca un día del Padre, pues ¿cómo estamos? ¿Qué sociedad estamos cultivando nosotros? A la mujer la estamos sobrecargando con responsabilidades. Hoy vemos mujeres que, queriendo suplir ese papel de padres, tienen que trabajar duro, tienen que estudiar fuerte porque hay que proveer para que a ese hijo no le falte nada. Y creo que allá, pastor, en la conciencia de esa mujer, ella cree que es normal, ¿verdad? Y que no necesita al hombre, ¿verdad? Como para criar a su hijo, dice. Bueno, lo va a criar materialmente, pero ¿qué le faltará a este hijo si no está la figura de un padre ahí, pastor? No sé cuántas mujeres estarán viendo este programa. Sí sé que hay muchos hombres que lo ven, pero a aquellas mujeres que nos ven, quisiera hacerles una recomendación. Y a menos que el caso sea extremo y lo amerite, no trate de asumir el papel que le corresponde a su esposo. O sea, no lo haga. Le hace un daño a sus hijos, también le hace un daño a su esposo y también se hace un daño a usted misma. Y voy a explicarle por qué. ¿Por qué le hace un daño a sus hijos? Porque les está mostrando un papel que no es el suyo. No está permitiendo que su esposo desarrolle el papel que a él le corresponde. Está usurpando, se le llama, está usurpando un lugar que no le corresponde. Claro, es muy distinto que quizá su esposo tuvo un accidente y claro, quedó inválido, habrá cosas que no puede, quizá murió, o sea, algunas razones, pero si está en perfectas condiciones, no trate de ocupar el lugar de él, no es saludable, no es correcto. Por eso dije, le hace un daño a sus hijos tendrán una mala imagen de un padre y tendrán una imagen demasiado exagerada de su mamá, va más allá de lo que debe ser. Y esto, el hijo varón tendrá un concepto, no tendrá el concepto correcto de padre, y la hija mujer también entonces posiblemente imitará el papel de la mamá. Luego tenemos que le hace un daño al hombre. ¿Por qué? Porque no lo deja desarrollarse. El hombre fue diseñado por Dios y fue puesto por Dios y fue ordenado por Dios para que sea cabeza en el hogar. Entonces, alguien dirá, pero es que mi esposo es muy pasmado, son palabras que usan, ¿verdad? Muchas, pero déjelo que se desarrolle, motívelo. Sí. O sea, trate de hacerlo reaccionar. Y luego, ¿por qué se hace un daño a sí misma? Porque se sobrecarga. Va más allá de lo que Dios le diseñó hacer. Claro que va a salir adelante y posiblemente allá en el futuro va a decir lo que dice la mayoría hoy. Yo soy padre y madre. No es cierto, solo es madre. No es padre y madre. ¿Y sabe por qué? Porque siempre el vacío de padre, el hijo, lo va a tener. Aunque la mamá diga, yo soy papá y mamá, ¿sabe qué? Solo es mamá. Solo que es una mamá supercargada, es una mamá super agotada y posiblemente es una mamá frustrada, es una mamá que va a tener allá en su interior problemas emocionales, incluso hasta de salud también. Entonces, porque no es papá y mamá, solo es mamá. Excelente. Y el hijo no va a decir, miren, yo tengo mi papá y mi mamá. Lo que va a decir, yo tengo una mamá que se sacrificó mucho, pero el vacío de papá siempre lo va a tener. Entonces, tratemos y para los hombres, tratemos de cambiar. Culturalmente, usted lo mencionaba,
Uno, no hemos recibido una buena herencia, la mayoría, tanto por el pecado, también por la cultura. Culturalmente hablando, no hemos recibido una buena herencia, pero hagamos un cambio y nos va a ir bien, nos va a ir bien. Si nosotros cambiamos, la mujer nos va a tratar mejor y nuestros hijos también. La sociedad no nos va a aplaudir por el momento, pero en el futuro seremos felices. La Biblia no está equivocada. La Biblia menciona, he aquí, así será bendecido. Y luego dice, bienaventurado ese hombre, es decir, que será feliz. El hombre que desempeña su papel correctamente es un buen padre y es una persona feliz. Y no se trata, hermana Chayo, de que un hombre, tal vez con hijos en varios hogares, se conforme o que él crea que está bien con el hecho de suplir las necesidades de aquellos muchachos. Verá, yo tengo hijos con varias mujeres, pero no tengo problemas porque no les falta nada. ¿Qué le está mostrando a la sociedad? ¿Le conviene a la sociedad? ¿Le conviene a las familias? ¿Qué ejemplo es el que estamos siguiendo ahí? Es un modelo totalmente negativo, porque su hijo va a seguir esos mismos pasos, ¿verdad? De que puede tener 3 hogares a la vez y que a todos les puede dar, o como dice, soy buen padre porque mis hijos no aguantan hambre. Sí. No, ese no es buen padre. Porque el padre es el que tiene que estar presente en esos momentos, ¿verdad? Cuando el hijo más lo necesita. Y no se puede dividir un hombre. Y no se puede dividir, ni tampoco puede estar en un hogar y luego en otro, aunque muchos dicen que se la saben todas, ¿verdad? Se creen los valientes y que lo pueden hacer, pero no es correcto. Allá en el fondo, estos hijos emocionalmente no están bien, ¿verdad? Pues algunos se acostumbran a que les den todo, pero allá en el fondo ellos no son seguros, ¿verdad? Allá en las instituciones donde ellos vayan, van a tener siempre esa inseguridad de no poder hacer bien las cosas, pero a la vez va a estar ese espíritu, ¿verdad? Esa huella que el padre está dejando de que con dinero se puede resolver. Voy a trabajar mucho con mi papá y voy a hacer lo mismo. Entonces ahí creo que... Y a futuro un daño terrible. Un daño terrible y a la sociedad, porque miren, niños carentes de padre en el hogar. Ese también, es el hermano, quisiera ampliar más también. Otra de las cosas que sucede es que le enseñamos al hijo que lo que vale es la materia. O sea, que no importa que el papá no esté, pero aquí está el dinero. Entonces, inconscientemente o ignorantemente, el papá le está enseñando al hijo, mira hijo, yo no estoy, pero aquí está. Soy responsable. Entonces, ¿de qué te quejas? Sí, de qué, mira, no aquí está, nada. ¿Qué te hace falta? Entonces, le está enseñando, esto es lo importante, esto es lo que vale. ¿Qué sucederá? Sí habrá un daño, pero llega un momento, el ser humano se adapta, entonces llega un momento que dice, sí, esto es lo que vale. Con el paso del tiempo viene el papá quejándose que hizo todo por sus hijos, que se sacrificó tanto, que ni dormía, que ni esto, lo otro, que fue lo que hizo para darles todo lo que necesitaban. Entonces el hijo no se lo va a decir, pero se lo va a demostrar. Es decir, me enseñaste que esto es lo que vale. Entonces viene el hijo, ama aquella materia y lo ignora a él. Exacto. Sí, porque le enseñó que eso es lo que vale. Entonces habrá la queja, habrá la ausencia y tristemente cuando sea viejo. Ahí ya no son herencia entonces. No, ¿verdad? No. Y lo contrario, creo que en nuestros países hay muchos casos de hijos, en mi caso viví eso, crecer con una serie de limitaciones, descalzos, sin estreno, comiendo muy limitado, muy diferente a los otros compañeros, pero la ausencia del padre, la presencia del padre, el estar allí comiendo juntos, sufriendo juntos. Entonces llega un momento que uno ama más al papá, a los papás, que a las cosas
Claro. Y el hijo puede llegar a tener, posiblemente, porque se han dado muchos casos, que los hijos económicamente superan, pero jamás olvidan a sus viejitos, Claro. porque nunca olvidan cuando estábamos comiendo las tortillitas con frijoles, sin manteca, cuando estábamos comiendo de un huevo todos. Tortilla con Sí, sal. cuando comíamos tortilla con sal calentadita. Entonces, jamás olvida Claro. esos señores, ahí está con ellos. Excelente. ¿Por qué? Entonces, esos son los dos diríamos, extremos que uno ve y que ayuda mucho al padre. Hermano, y la verdad, mire, yo ahorita quiero compartir un pasaje de la Biblia que nos da en primera de Timoteo 3:4, donde dice que debe gobernar bien su casa. El hombre. Sí, el hombre. Sí. ¿Quién? Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Pero tiene que estar ahí. Por eso, ¿Verdad? aquí vamos, vean. Sí. No dice debe gobernar bien sus casas Ajá. o sus mujeres. Se refiere a su casa, Sí. su hogar, donde debe estar presente, que sus hijos le obedezcan con respeto. Yo pienso que un padre que está en una casa solo proveyendo lo material, luego en otra, ¿sí? No hay respeto. Ujú. Los hijos no le van a respetar Claro. porque él los está irrespetando. Con Van a esa... obedecer por un tiempo. Sí, claro, ¿verdad? por Mientras un son, tiempo, ¿verdad? Mientras son pequeños, pero ya ¿verdad? luego ya Sujetos, crecen ¿verdad? ellos, Sí. ya no, porque su padre nunca estuvo presente. Claro, Y es lo que uno desea, ¿verdad? Que su padre esté allí, en esos momentos Entonces que... dice el Salmo 127:5, y creo que aquí vamos llegando a ese ambiente donde ustedes nos han introducido. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Quiere decir un padre, pastor. Un padre que cumplió, un padre que aunque hubieron limitantes, ahí estuvo. Yo recuerdo a mi padre, y mi padre murió hace unos 8 años más o menos, pero cuando hablamos de mi padre, todos nos reunimos. Ahorita para la semana mayor vienen mi familia, y uno de los motivos en las noches donde nos reunimos en los diferentes hogares es hablar de nuestros padres, es recordarles, y es como entresacar esas enseñanzas, ¿verdad? Y siempre recordarlas, porque fueron hermosas, porque ahí estuvo mi papá, no proveyó para muchas cosas. Yo recibía un par de zapatos al año, iba con él a la escuela y me descalzaba cuando llegaba a casa para que no se gastaran, porque era el par de zapatos para todo el año. Yo recuerdo en algunos momentos que comí también tortilla con sal, ¿verdad? Pero recuerdo que mi padre siempre estuvo ahí, y ese fue para mí padre. Entonces creo que él llenó su aljaba de ellos, y dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Yo pensaba en este pasaje, ¿quiénes son los enemigos de un padre? Y usted decía algo, ¿la vejez será un enemigo? ¿La enfermedad será un enemigo de un hombre ya mayor de edad cuando las fuerzas se le terminaron? Porque pareciera que hoy el hombre macho que tiene 30, 40, hasta 50 años, él cree que no va a pasar y que sus fuerzas van a estar todo el tiempo, que él va a poder ir a respetar a su esposa, que va a ir a respetar a sus hijos. Pero y cuando llegue la vejez, y cuando usted sea un hombre dependiente completamente, ¿quién por usted? Pastor, por favor. Fíjese que a mí siempre me da curiosidad ese pasaje, porque uno supone que como buen padre y que tiene buenos hijos no debería tener enemigos. Pero quisiera imaginarme más o interpretar a mi manera que aparte de las dificultades en su vejez, nosotros no le caemos bien a todo mundo. Incluso por ser buenos, no le caemos bien a los malos. Pero lo que sí veo yo es que el que pretenda hacerle daño a un anciano de estos, se las verá con los hijos. Así es.
O sea, cualquiera que sea, ¿verdad? Un buen padre. Es un buen padre. Porque hay otros que están en el asilo de ancianos. No, ¿verdad? allí ni se quién? sabe. ¿Cómo No, lo...? nadie responde por ellos. Nadie, Cuando ¿verdad? lo Sí. tienen en los tribunales, entonces ahí se refiere, ¿verdad? Que si Sí. el padre está en los tribunales, ¿quién va a ir a defender? O sea que cualquier circunstancia adversa Sí. a ese anciano, dice que él no va a ir como humillado Sí. y ni será humillado porque Ya van a venir mis no, hijos. ahí están sus hijos que responden. ¿Quién lo toca? Sí, sí. Eso es, y ya se ha visto en la realidad, muchos padres, muchos hijos, que ellos tal vez no tienen renombre, pero dice, mire, el papá de fulano, y eso es todo, Sí. suficiente Sí. para respetar a aquella persona. Esto creo que vale la pena porque olvidamos el futuro y por eso abusamos del presente. Así es. Sí. Padres, pensemos en el futuro, pensemos en nuestra vejez Claro. y no como para aprovecharnos de nuestros hijos, sino que ellos van a reaccionar correctamente. Y luego como recompensa, porque la Biblia es correcta, es perfecta. La Biblia enseña de premio. Aquí estaba viendo en este pasaje, es que ya el tiempo ya se nos va acabando, ¿verdad? Aquí en el celular ya, Sí. estaba viendo un caso de un anciano llamado Jacob. Dice la Biblia que cuando él estaba, ya él sintió que iba a morir, él mandó y le dijo a sus hijos, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Lo que él quiere decir es, yo voy a morir. Sepultadme con mis padres. Mire qué interesante, Sí. él está viviendo en otro país y él sabe que sus padres fueron sepultados allá en otro lugar. Y él reúne a sus hijos para pedirles un favor. Miren, yo voy a morir. ¿Y saben dónde quiero ser sepultado? A un lado de la tumba donde está mi mamá, donde está mi papá. Qué interesante esto. Sí. Posiblemente habían mejores cementerios, pero ¿hasta dónde llega el concepto de padre para un hijo? Y quién está en medio de todos esos hijos, allí está el hombre más famoso de aquel tiempo, José. José tiene la capacidad para enterrarlo en Egipto. José tiene para mandarle a hacer un mausoleo Bien enterrado. de los mejores, Sí. pero aquel anciano le dice, yo quiero en la tumba, o sea, donde están mis papás, allí, en aquella cueva, dice que compró Abraham, está hablando del abuelo de él, y allí dice, para sepultura. Allí sepultaron a Abraham, dice, y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. Y luego menciona, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Mira qué interesante. Sí. O sea, ¿dónde? Con sus padres. Y la historia continúa que dice que José lo lloró. Y yo he visto esta película y yo no soy llorón, los que ya me conocen, pero por dentro yo les aseguro que Sí. quisiera derramar todo mi llanto cuando veo a un joven que la fama lo alcanzó. Es el gobernador de Egipto. Sí. Él tiene carros a su disposición, él tiene casa Todo. de gobierno, Sí. él tiene toda la riqueza, abrazando y besando a un anciano pobre que es su papá, Sí. y que le dice, te voy a llevar a comer, te voy a llevar a vivir donde yo estoy viviendo. Eso es muy interesante. Y cuando ella está oyendo, y la historia nos dice que ellos le prometieron a su papá, y al seguir leyendo la Biblia, esta gente lo lloraron y todo, y luego fue José al rey,
a pedirle permiso, le dice, yo voy a ir a enterrar a mi papá, le dice, allá, a aquel lugar, así que necesito permiso. Sí. El rey le dio permiso y le dio carros y todo, dice, y aquella caravana, mire, haciendo honor a su padre, a ir a enterrarlo allá. Eso es eso es precioso. No fue avergonzado, ¿verdad? Se cumplió ahí la palabra. No, allí, ¿verdad? imagínese usted, viene el féretro y quien viene, todas unas caravanas, las caravanas del rey. Allá viene el hijo con corona y todo a enterrar a su padre. Sí, en realidad las huellas del padre son huellas que marcan la sociedad. Y este es un llamado al padre hoy. Y si usted es un padre y posiblemente falló, como todos hemos fallado, y tiene sus hijos, vale la pena hacer un alto. La sociedad de hoy no es lo mejor que tenemos. Tenemos una sociedad insensible, una sociedad fría, una sociedad hasta violenta, ¿verdad? Y es producto por lo que usted como padre y yo como padre estamos influenciando en nuestros hijos. ¿Qué de Cristo entonces, hermana Chayo? ¿Será necesario invitar a Cristo al corazón para que entendamos ese papel de padre y hacer a un lado estos paradigmas que el mundo nos está influenciando? Lo que más necesitamos hoy en día es reconocer que hay un Dios que nos ha dado vida eterna, que Él es nuestro único y verdadero Salvador, que Él gobierne nuestro hogar en primer lugar. Pero tenemos que reconocerle a Él, tenemos que volvernos a Él y arrepentirnos y hacer una evaluación. Nunca es tarde, mientras hay vida y esperanza, y sus hijos hoy en día están pidiendo a gritos ese tiempo que ellos necesitan, ese ejemplo a seguir por usted. Pero ¿cómo lo va a encontrar? A través de la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios y siéndole fiel a Él. Con la ayuda de Él, Padre, usted puede ser ese padre que va a dejar una huella positiva en sus hijos, marcar la diferencia y marcar la historia en sus hijos y toda su descendencia. Pastor Osvaldo, ¿y se puede ser feliz con una mujer, con la única mujer con la que uno contrajo matrimonio, y hacer a un lado estas maldiciones que están afectando la sociedad con este desorden de muchos hombres? Dios es perfecto, Él no se equivocó, por eso la Biblia habla de un hombre y una mujer, y sí es posible, y más bien quien vive de forma contraria experimenta demasiado fracaso, demasiado frustración, amargura y una serie de problemas que Dios no quiere que la persona tenga, porque la felicidad es una dicha permanente, no es una satisfacción de un rato. Qué bueno. Entonces creemos que hoy hemos aportado un poquito, ¿verdad?, para la familia. Usted valorará, ¿verdad?, el hecho de qué está haciendo como padre. Usted como esposa puede también motivar a su esposo a cumplir con ese papel, como hemos hablado. En muchos hogares existe un padre, pero puede ser un padre ausente que no está cumpliendo la función que le corresponde. Les recomendamos, tal vez por temas del pasado, de formación, de lo que sea, no se está cumpliendo con este papel, vale la pena volvernos al Señor, y la Biblia está llena del consejo de la palabra para vivir mejor en una sociedad donde el Señor en Cristo nos llama la sal de la tierra. La sal sirve para preservar de que las cosas se arruinen, de que la carne se corrompa. La sociedad hoy está tirando mal olor porque la sal no está cumpliendo con su función. Pero si usted y yo nos volvemos a Cristo, la sociedad puede cambiar. Cristo vendrá un día, así como nosotros podemos partir en nuestra edad que Dios nos dará, partiremos en algún momento, o puede venir Cristo. Y de eso que estamos construyendo hoy daremos cuenta a Dios. Vale la pena entonces que nos volvamos al diseñador de la vida, al que volveremos en algún día. Yo agradezco pues la comparecencia de ustedes, creo que el tema ha sido muy interesante, algo que la palabra me llena cada vez que me siento en este lugar o hablo del Señor,
es que la Biblia me respalda y me dice que la palabra del Señor dada en su nombre no regresará vacía. Sí. Y creemos que este consejo de hoy hará efecto en el corazón de algunos padres y algo cambiará en su vida. Yo agradezco a ustedes, yo bendigo a cada uno de nuestros televidentes y si Dios nos permite la vida, pues en 8 días nos vemos en un nuevo Temas y Debates y que Dios les pueda bendecir hoy. Muchas gracias. La Televisión Cristiana de Juticalpa, Imagen de Santidad, le invita a un nuevo programa de Temas y Debates.